¿Cómo saber el propósito para poder ser coherente? Clave importante de esto. El propósito. Vamos a ir al origen del universo en este momento. El origen del universo, eh, cosa que es muy difícil de describir porque es fuera del tiempo y fuera del espacio. El origen del universo es una instancia de expresión en el que el gran ser cósmico que somos todos tuvo un sueño en el que todas sus potencialidades. Y ese sueño, que fueron esas ondas de vibración que, que surgieron de sí, creando las millones de ideas y posibilidades de sí mismo, crearon un único propósito en el universo que era tratar de descubrir, de verlo, de vivirlo, ¿sí? De experimentarlo. ¿Qué significa en sí? Que el universo en sí no tiene propósito como nosotros creemos que tiene un propósito. El propósito es algo que nosotros nos inventamos en el mundo consciente, en el aspecto consciente del universo. Nosotros inventamos el concepto del propósito para tener orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito nos ayuda a ordenar el tiempo. Sin propósito y sin misión no podríamos ordenar coherentemente el tiempo. Pasado, presente y futuro son ordenados así porque tenemos un propósito. Nuestro propósito es llegar a, vengo desde, estoy acá y voy hacia, ¿sí? Eso que nosotros construimos como un propósito eh, está constituido no solamente por la conciencia, sino por nuestra biología. Nosotros construimos el propósito hacia adelante porque como tenemos los ojos delante y todo nuestro cuerpo se mueve adelante, consideramos que el futuro es algo que está delante, ¿no? Entonces nos tenemos que mover hacia adelante. Esa forma de ver del mundo, de ver la realidad, ha creado en nosotros un concepto biológico de lo que es el propósito. Eh, por lo tanto, ser coherente no tiene que ver con el propósito. No hace falta saber el propósito de tu vida para ser coherente. De hecho, ser coherente es parte del propósito, ¿sí? Em, ser coherente es parte de descubrir cuál es el propósito. Entonces, yo diría que no piensen en un súper gran propósito, piensen en cuál es su propósito en ahora, ¿sí? Puede ser a lo mejor su propósito en la vida, a lo mejor puede ser aprender a tocar un instrumento de música, ¿sí? Tocar el piano, tocar la guitarra, puede que sea ese el objetivo o el propósito, porque mi misión, por ejemplo, es aprender a tocar el piano. ¿Cuál es el propósito? Compartir música con los demás para despertar sensaciones, armonía con los demás, ¿sí? Entonces, la misión es aprender a tocar piano. El propósito es compartir la música que yo puedo con los demás, ¿sí? Para que les sirva a los otros armoniosamente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso ya es su propósito. No hace falta ponerse propósitos gigantes, sino que tiene que ver con ordenar, ¿sí? El propósito ordena. Yo puedo tener un propósito semanal, ¿sí? Una misión, un propósito semanal. Yo puedo tener un propósito de un año, ¿está? Eh, es, es algo que está delante, ¿sí? Que está delante de mí, que está ubicado delante de mí, a lo que yo tengo que llegar. Eso es un propósito, ¿sí? Entonces es algo que yo me ubico a mí mismo. Es una forma de ordenarme. Entonces la forma en que yo pueda ir de a poco conociendo mi propósito como ser es que paso a paso yo me ponga propósitos como humano, ¿sí? Como persona. Entonces, como personalidad, yo me pongo el propósito de aprender a tocar el piano, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eso me va a ayudar a entender mi propósito como alma, que a lo mejor es compartir la vibración para armonizar a otras personas. Y luego mi propósito como espíritu, que es encontrar la armonía cósmica a partir del conocimiento de las notas y las vibraciones, bla, 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 ¿no? Puede que sea otra cosa.
pero ir descubriendo a partir de que me pongo mis propios propósitos a corto plazo, ¿sí? Entonces, por eso yo no diría que antes de ser coherente o para poder ser coherente tengo que saber cuál es mi propósito. Ser coherente es tener orden en mi vida en relación a lo físico, lo emocional y lo mental. Cuando yo logro ser coherente, a ver, que haya balance, equilibrio entre lo que digo y pienso, lo que siento y lo que hago, ¿sí? Digo y pienso, vamos a tomarlo como lo mismo. Digo y pienso, lo que siento y lo que hago abajo en el cuerpo, ¿sí? Cuando esas tres cosas están en coherencia, cuando puedo empezar a cumplir mi propósito, no al revés. Porque si yo sé mi propósito antes de ser coherente, entonces todo lo que haga se va a ir cayendo. Todo lo que haga se va a ir rompiendo, se va a ir destruyendo, no se va a lograr, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es importante primero trabajar la coherencia antes de descubrir el propósito. Pero como consejo, como tip, les digo que el propósito es algo que nos inventamos nosotros para dar orden a esa coherencia. Así que invéntense un propósito, pónganse un propósito a mes, a año, ¿sí? No muy lejos, a mes, al año, ¿sí? Y empiecen a practicar la coherencia para cumplir ese propósito en ese mes, cumplir el propósito en ese año.